Chicos, muy buenas tardes. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar de nuevo nuestra clase de español, para lo cual nos vamos a centrar en el tema que es los verbos. Bueno, la palabra verbo nos indica que es una acción o una actividad que todo ser humano podemos realizar. Las personas realizamos diferentes actividades desde el momento que inicia nuestro día hasta el hecho de descansar, dormir, respirar. Cuando estamos en ese estado de quietud, también es una actividad. Los animales saltan, corren, ladran, muerden. Eso también son actividades que realizan. Y por ende las plantas entonces alimentan y respiran también. Ellas también realizan una actividad como tal. ¿Listo? Eso es lo que nos vamos a centrar primeramente. El verbo nos indica una acción o una actividad que realiza todo ser humano. Bueno, chicos, resulta que los verbos los podemos encontrar en unas conjugaciones o en unas formas. Vamos a encontrar tres formas que en el texto, en el libro de trabajo, las van a encontrar también. Hay un modo de conjugación que es infinitivo. ¿A qué hace referencia? Que esas actividades o acciones que nosotros realizamos a diario, esa palabra, esa actividad termine en ar, ir. Es cantar, leer, reír, escribir. Cuando nosotros encontramos una actividad o una acción que termina en ar, ir, nosotros la vamos a llamar infinitivo. Pero resulta que vamos a encontrar también otros modos o conjugaciones de los verbos donde aparece la terminación ido. Cuando nosotros encontramos un verbo terminado en ido, entonces decimos que ese verbo hace parte de la conjugación de los participios. Cuando la palabra en la acción que nos indican está terminando en endo o en ando, hace parte de los gerundios. Entonces, cuando nosotros vayamos a clasificar los verbos, debemos tener en cuenta esto. Si un verbo está en ar, ir, es infinitivo. Si termina en ido o ida, es participio. Y si termina en ando, endo, hace parte del grupo de los gerundios. De igual manera, en el libro vamos a encontrar una actividad para que nosotros podamos desarrollarla y apliquemos lo que les estoy diciendo. Tanto los verbos, como hablábamos la clase pasada, los sustantivos, los verbos también tienen un número y una persona. Listo, resulta que cuando nos relacionamos con el número para los verbos, hace referencia a que si está en singular es una sola persona la que la está realizando esa actividad. Entonces, vamos a clasificar las actividades. Nosotros cuando en primaria trabajamos nos decían algo como que los pronombres verbales, aquí es donde nosotros los vamos a utilizar. ¿Cuáles son los pronombres verbales? Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Resulta que esos pronombres los vamos a clasificar en dos grupos, en singular y en plural. ¿Cuáles son los que hacen parte del singular? Yo, tú, él. ¿Por qué singular? Porque solo es una persona la que está realizando la actividad. Nosotros, vosotros y ellos ya hacen parte del otro grupo del plural, porque son varias personas las que están desarrollando una actividad. Entonces hay que tener en cuenta eso, muchachos. Y aquí está muy claro el ejemplo que nos dan. Yo duermo. ¿Quién? Solo una persona. Entonces por eso decimos que está en singular esta oración. Yo duermo, porque es una sola persona la que la está realizando. Cuando ya nos dicen ellos duermen, entonces indica que son varias personas las que están realizando la actividad. Hay que tener en cuenta algo, muchachos. Hay algunos ejercicios donde nos piden que mencionemos la persona y el número. Entonces, como les decía, vamos a clasificar primera, segunda, tercera persona del singular, que es yo, tú, él. Ellos son las tres primeras personas del singular. Nosotros, vosotros y ellos hacen parte de las primera, segunda y tercera persona del plural, porque ya como les decía hace un momento, debemos de tener en cuenta si es una persona o varias las que están realizando la actividad.
Por otra parte, entonces debemos tener en cuenta que también las actividades nosotros las realizamos en algunos tiempos, lo que fue el pasado, lo que es el futuro y lo que es el presente. Cuando nosotros hablamos de pretéritos, es el mismo pasado, nosotros podemos decir pasado o pretérito, el presente y las cosas que se van a hacer en el futuro. Entonces, pasado lo que ya se hizo, presente lo que se está haciendo y el futuro lo que se pretende hacer. Listo, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. En la página, lo que es la actividad para esta semana del tema de los verbos, entonces vamos a retomar la página 57. Ahí hay una actividad sobre los verbos, nos dicen persona, número y tiempo, es lo que les acabo de explicar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocarle cada uno de los verbos que nos dieron, en qué persona se encuentra, si es primera, segunda o tercera persona del singular o primera, segunda o tercera persona del plural. Así mismo, si es número, ya sabemos que si es una o varias personas. Entonces, ¿qué se escribe en esa casilla? Solamente si es singular o plural. Tiempo, si es pasado, si es presente o es futuro. Asimismo, deben desarrollar las demás actividades que van del verbo hasta la página 59. ¿Listo? Ya después vamos a encontrar otro tema que es el adjetivo. Resulta que los adjetivos son las cualidades, tanto los sustantivos como los verbos. Tenemos en los sustantivos nosotros vamos a encontrar que tienen todos una cualidad. Entonces, aquí nos muestran un sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Pues gafa. A este elemento se le dio un nombre que es para protegernos del sol, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las gafas, ellos le dieron estas cualidades o características, que son nuevas, que están viejas, que son rojas, que son pequeñas, que son negras, que son grandes, en fin. Debemos tener en cuenta que para nosotros determinar los adjetivos o las cualidades a los sustantivos, se deben tener en cuenta que los colores, las texturas, los tamaños hacen parte de los adjetivos. Aquí en esta tabla entonces les comparto como algunos adjetivos. Hay muchísimos adjetivos o cualidades con los cuales nosotros los podemos darle una valoración a los sustantivos. Entonces acá tomemos este referente: inteligente. ¿Qué sustantivo podríamos darle esa característica? Puede ser un niño inteligente. Niño vendría siendo el sustantivo y la palabra inteligente es la característica o la cualidad que le dimos a ese niño. Aquí en calvo, hombre calvo, señor calvo. Entonces, ¿cuál sería el sustantivo? Hombre o señor, y la cualidad que le dimos fue calvo. Así encontramos diferentes características para nosotros poderlas relacionar dependiendo el sustantivo que estemos utilizando. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, todo lo que son colores. Entonces, por ejemplo, manzana. La palabra manzana hace referencia a un sustantivo común. ¿Qué características le podemos dar a la manzana? Roja, verde, dura, dulce, ácida, sabrosa. Esas serían las características. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, muchachos, todos los sustantivos se le debe adjuntar una cualidad o un adjetivo. ¿Listo? Resulta que los adjetivos también pueden ser de género masculino o género femenino. Entonces, aquí tenemos un ejemplo: el celular está nuevo. Porque hay que retomar algo que yo les explicaba en la clase pasada, y es que son los artículos, palabras muy pequeñitas pero con las cuales nos podemos basar para poder determinar si ese sustantivo era de la clase femenino o masculino. Como tenemos el artículo el, ya nos hace referencia que esta frase está en masculino, porque el es el artículo, celular es el sustantivo y la característica o el adjetivo que le dieron a ese celular es que está nuevo. Ese es el adjetivo. La nevera grande, entonces es femenino. ¿Por qué? Porque el artículo la hace referencia a los géneros femeninos. Entonces ya nos ayuda a determinar. En esta oración nosotros no tenemos el artículo iniciando, pero sabemos que Sofía es el nombre de una mujer, entonces por ende de una vez determinamos que pertenece al género femenino. ¿Listo, muchachos?
Bueno, hay algunos adjetivos que los tomamos que son invariables porque tienen la misma forma para los dos géneros. Entonces, aquí, los zapatos negros. Mi tío está gordo, la fiesta estuvo fea. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues que le dan la característica como tal a la frase y sin tener como la distinción del género. Bueno, aquí hay algo que esto les quería explicar porque también vamos a realizar una actividad donde nosotros debemos clasificar algunos adjetivos si pertenecen al género femenino o al género masculino. Entonces, acá, por ejemplo, ella es feliz. Entonces lo mismo que les decía, no está el artículo, pero nos determina con la palabra ella, ya sabemos que se refiere a una mujer. Camilo estuvo feliz, es mucho más fácil determinarla, ¿por qué? Porque Camilo hace referencia a un hombre, entonces ya sabemos que esta oración hace referencia a un adjetivo masculino y aquí a uno femenino. Bueno, también ya lo que anteriormente les estaba diciendo, los adjetivos también tienen un número. Entonces ya sabemos, singular es una cosa, plural indica varias cosas. Aquí una niña, entonces ya sabemos, está en singular, pero también es femenino. ¿Por qué? Porque hace referencia a una mujer. Aquí varias niñas, entonces ya sabemos que es plural y también femenino, porque estamos hablando de mujeres. Bueno, hay que tener en cuenta algunos ítems y este es uno de ellos. Entonces podemos mezclar tanto género femenino como masculino en una oración y de igual manera se le adjunta la característica. Estamos hablando del pollo y la gallina. Ellos dos son los sustantivos y ¿cuál es el adjetivo que se les dieron? Que están gordos. Entonces no hay problema que aparezca un adjetivo de género femenino y uno de género masculino. Desde que esté presente el adjetivo no hay ningún problema. Aquí tenemos otro, Gabriel y Sofía duermen mucho, género masculino, género femenino. ¿Y cuál es el adjetivo que le dieron? Que duermen como mucho, son muy dormilones. Bueno, en la página 60 nosotros vamos a encontrar un mapa conceptual donde nos están dando a conocer que todos los adjetivos tienen unos grados. Entonces en el mapa conceptual que ustedes tienen en su módulo va a ser un poco más fácil que lo comprendan, pero yo se los voy a desglosar para que vayamos mirando a qué se refiere cada uno. Resulta que en primera instancia los adjetivos pueden ser de grado calificativo. ¿Sí? ¿Qué hace referencia? Que tú mencionas una característica de las personas, animales, cosas, tal y como son. Aquí nos dan un ejemplo. Eres un niño bueno. ¿Cuál es el adjetivo? Bueno. ¿Listo? ¿Cuál es el sustantivo? Niño. ¿Qué están diciendo de ese niño? Que es bueno. Entonces, aquí, la niña hermosa del vestido. Ojo, el adjetivo puede ir antes o después del sustantivo. Aquí nos lo están mencionando, la hermosa niña. ¿Quién es el adjetivo? Hermosa. ¿Y de quién estamos hablando? De la niña. La niña es el sustantivo. Entonces, si nos damos cuenta, el adjetivo lo colocaron antes del sustantivo. Aquí dice, un buen día para dormir. Entonces, ¿cuál es el adjetivo? Buen día. ¿Para qué? Pues para dormir. En esta va después, entonces primero mencionaron el sustantivo, que era mujer, y cuál fue el adjetivo que le dimos, que era guapa e inteligente. Entonces, este viene siendo el adjetivo que nosotros le dimos. Entonces, adjetivo calificativo simplemente se dice la característica de lo que estemos hablando de forma clara y concisa. Bueno, rico, pobre, rojo, negro, blando, duro, la característica como tal. Pero aquí vamos a encontrar unas diferencias. Resulta que hay 3 grados adicionales, como lo es el grado positivo, el grado comparativo y el grado superlativo. Cuando te dicen que está un adjetivo, un grado positivo, hace referencia a lo mismo. Tiende uno a confundirse con el grado calificativo. ¿Por qué? Porque en el grado positivo también se le da la característica como es. No se le coloca absolutamente nada más, solo la característica muy puntual y ya. Pero en el grado comparativo lo vamos a hacer de 3
partes, de tres formas. Grado comparativo de superioridad, grado comparativo de igualdad y grado comparativo de inferioridad. Las palabras no indican. De superioridad es que tiene algo más, igualdad es que si estamos comparando dos sustantivos lo vamos a encontrar con la misma característica, y de inferioridad es porque